México está en un momento clave de su historia. Estamos viendo una transformación profunda en la manera en la que se entiende el poder, en la manera en la que se relaciona el pueblo y el gobierno y en la construcción de un futuro que tenga justicia social. Pero esto no es un cambio que nació de la nada, es el resultado de un largo camino que el pueblo ha recorrido con lucha y resistencia. Si echamos un vistazo a la historia de México, vemos que siempre hemos sido una nación que se ha levantado ante la adversidad con principios claros: justicia, soberanía, bienestar colectivo. Y ahora, en pleno siglo XXI, México está retomando sus principios bajo el concepto que cada vez resuena más fuerte: el humanismo mexicano. Hoy vamos a hablar de ese concepto. ¿Qué es exactamente? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan importante en este momento? No es solo un término político, es una filosofía de vida que tiene nuestras raíces más profundas en la cultura originaria de nuestro país y también en los movimientos sociales recientes. Y es que el humanismo mexicano no es algo nuevo, es un reflejo de lo que ha hecho grande a México a lo largo de su historia. La idea de que el poder debe servir a la gente y no al revés. Vamos a explorar sus orígenes, su impacto y su papel en la transformación que estamos viviendo. El humanismo es una corriente de pensamiento que ha guiado a la humanidad desde hace siglos y se basa en un principio esencial: poner al ser humano en el centro de la vida social, política y económica. Es la idea de que todas las personas tienen un valor intrínseco, una dignidad que debe ser respetada y que las sociedades también deben organizarse para garantizar el bienestar de todas y de todos. A lo largo de la historia, el humanismo ha tomado distintas formas. En el Renacimiento significó el redescubrimiento del conocimiento y el arte como motores de la civilización. En la Revolución Francesa se tradujo en los valores de libertad, igualdad y fraternidad. En el siglo XX impulsó los derechos humanos y la democracia como principios universales. Sin embargo, el humanismo no es un concepto estático ni único. Cada sociedad lo interpreta y lo adapta a sus propias circunstancias. Y es aquí en donde entra el humanismo mexicano, un concepto que toma lo mejor de las ideas humanistas originarias de Europa y que además las aterriza en la realidad de nuestro país, en nuestra historia y nuestra cultura. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó formalmente este concepto en noviembre del 2022. En su discurso lo describió como la base filosófica de la Cuarta Transformación, una nueva forma de entender la política donde el poder no se usa para beneficio de unos cuantos, sino para servir al pueblo, el poder obedencial. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será llamarle humanismo mexicano. Ojo, en un mundo donde las desigualdades crecen y las democracias están siendo amenazadas por discursos de odio e imposiciones, el humanismo mexicano es una alternativa real. Se ha vuelto un modelo que le ha demostrado al mundo que sí es posible gobernar con justicia social, con inclusión y con el pueblo en el centro de cada decisión. En la época del Gran Imperio Maya, el pueblo tojolabal tomaba sus decisiones en asamblea. Se sentaban en espiral como un caracol y en el centro se ubicaba el más anciano de la comunidad. Esto como un símbolo de respeto por su experiencia y su sabiduría acumulada a lo largo del tiempo. Todas y todos hablaban al mismo tiempo con la persona que tenían al lado. Cuando llegaba el silencio, solo significaba una cosa:
que ya habían alcanzado un acuerdo colectivo. No se requería votación, no había imposiciones. La conciencia colectiva era la única regla. Esta forma de hacer política la podemos resumir con la frase mandar obedeciendo, porque el poder no era una imposición, sino una respuesta a la voluntad del pueblo, un mecanismo que garantizaba que el gobernante no es un dictador, sino un representante del consenso. Ahí está la esencia del humanismo mexicano. Es una tradición que resurge como un faro de luz frente al oscurantismo neoliberal y fascista. Mientras otros sistemas buscan centralizar el poder en pocos, el humanismo mexicano distribuye el poder en la colectividad. Si nos preguntamos qué es el humanismo mexicano, la respuesta está en nuestra historia. Cada que la tiranía se ha impuesto en nuestro territorio, la respuesta del pueblo de México ha sido la lucha por los derechos de las mayorías. El humanismo mexicano es José María Morelos y Pavón recorriendo el territorio nacional para recoger los dolores del pueblo y plasmar los sentimientos de la nación. Dejó claro que la patria debía construirse sobre la igualdad y la justicia. Son los hermanos Flores Magón que fundaron el periódico Regeneración y sin temor criticaron la dictadura de Porfirio Díaz, sembrando así la semilla de la Revolución Mexicana. Son Benito Juárez y Lucio Cabañas que coincidieron en una misma máxima: ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Ambos entendieron que el liderazgo auténtico proviene del contacto directo con la gente. El humanismo mexicano es la comandanta Esther hablando en el Congreso por todas las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres a las que el patriarcado intentó arrebatarles su voz y borrarlas de la historia oficial. Esta corriente de pensamiento no se entendería sin la persistencia, el valor y la creatividad de tantas mujeres como Sor Juana, Josefa Ortiz, Elena Garro o Frida Kahlo, que a contracorriente e incluso en la clandestinidad se convirtieron en pilares de nuestra identidad nacional. Es Andrés Manuel López Obrador consultando al pueblo en cada decisión desde que era dirigente social hasta el final de su mandato. ¿O es Andrés Manuel López Obrador haciendo del diálogo popular un pilar de su gestión? Y es el pueblo mismo que eligió por primera vez a una mujer presidenta, científica y experta en cambio climático, que está demostrando que el humanismo mexicano también es innovación, tecnología y prosperidad compartida. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, el humanismo mexicano tiene 10 principios fundamentales que nos distinguen como pueblo y como gobierno. Y estos no son solo ideales abstractos, son también bases concretas para el desarrollo de nuestro país. 1. La prosperidad debe ser compartida. Eso significa que el bienestar no es solo para unos cuantos, sino para toda la sociedad. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La desigualdad extrema es incompatible con una nación justa. 3. Las y los gobernantes deben ser honestos y honrados, es decir, que la corrupción debe erradicarse desde la raíz. 4. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que significa que no debe limitarse solo a elecciones, que también la democracia debe ser participativa. 5. Prohibido prohibir. Se debe confiar en la capacidad de la gente para autogobernarse. 6. Desarrollo y bienestar con cuidado del medio ambiente. Eso significa que el respeto y cuidado a la naturaleza es un pilar fundamental para el bienestar compartido. 7. Igualdad sustantiva. Es decir, que necesitamos condiciones reales de equidad entre los hombres y las mujeres. 8. México es un país soberano, independiente y democrático. Es decir, que las decisiones nacionales deben responder a los intereses del pueblo y no a presiones externas. Cada uno de estos puntos tiene su reflejo en acciones concretas, programas sociales, inversiones en educación, salud, política legislativa, autonomía energética y más, mucho más. El humanismo mexicano es una filosofía que plantea una ética de la vida cotidiana y de la forma de gobernar. Es también la resistencia ante la imposición de modelos neoliberales
que durante más de 30 años empobrecieron a las mayorías para beneficio de unos cuantos. Y es el reconocimiento de que el bienestar social no es caridad, sino justicia. Es también lo que ha definido la presidenta Claudia Sheinbaum. El humanismo mexicano, el pensamiento de la Cuarta Transformación, justamente tiene sus raíces en el México de los pueblos originarios, de las grandes civilizaciones que poblaron y enriquecieron nuestro territorio antes de que fuéramos colonia española, y de los héroes y heroínas que a lo largo de nuestra historia han forjado el México de hoy, más justo, democrático, libre, independiente y soberano. Durante casi 4 décadas, los neoliberales nos hicieron creer que el pobre es pobre porque quiere, que el que no tranza no avanza, que los mexicanos éramos flojos y que además los de arriba podían mentirnos, robarnos y traicionarnos mientras gozaban de privilegios mal habidos. Después de escuchar por tanto tiempo a los presidentes de la República decir que ellos no eran la señora de la casa y que por eso no se sabían el precio de las tortillas, o que las mujeres somos lavadoras de 2 patas, o que los mexicanos hacíamos los trabajos que ni los negros querían hacer. Después de haber sido víctimas del desprecio, la humillación y el olvido, y después de haber sido testigos de la subasta, el remate y la entrega de la riqueza de la nación por aquellos que se hacían llamar representantes populares, el humanismo mexicano emerge como la certeza de que sí se puede construir un país donde el bienestar del pueblo esté por encima de los intereses de las corporaciones y las élites políticas, en donde la economía y la política tengan como centro a la gente y no a los privados. El modelo neoliberal, privatizador, extractivista, patriarcal, consumista, individualista, material, aspiracionista y corrupto por naturaleza, generó una profunda pobreza y desigualdad entre los más ricos y los más pobres del mundo. Y ahora que ha quedado en evidencia que el neoliberalismo fracasó, los países que adoptaron sus políticas hoy se las están viendo negras, pues ante los cambios globales y las amenazas de Trump, muchos se encuentran ya empobrecidos, sin industria, sin recursos naturales que les permitan negociar con fuerza en el nuevo tablero internacional que además está desglobalizado. Por ello, el humanismo mexicano llegó a tiempo para revertir los estragos que nos dejó el modelo neoliberal en nuestro país y rescató la dignidad de nuestro pueblo. Este modelo de bienestar hecho en México se ha convertido además en una hoja de ruta para otras naciones del mundo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que lo hicimos entre todas y todos y desde abajo. El humanismo mexicano se resume muy bien con esta frase del presidente Andrés Manuel López Obrador. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles crees que son los principios más importantes del humanismo mexicano? ¿Te identificas con esta filosofía? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué otros temas te gustaría que platicáramos así, con santo y seña. Para nosotros es muy importante conocer la opinión de todas y todos ustedes. Hasta la próxima.